Issei's Blood Trail. Capítulo 9. 7 días con ella parte 2. La madrugada se aproximaba, la noche estaba en su punto más gélido y en aquel pequeño pueblo solo se lograba divisar desde lejos una pequeña luz prendida, demasiado escondida como para ser notada correctamente. Esto fue más sencillo de lo que pensé, murmuraba Rías levemente cohibida ante el panorama final de la noche de investigación que había tenido junto a Issei. El suelo estaba totalmente manchado de sangre, la cual era proveniente del demonio de clase media que estaba amarrado a una silla, vendado de ojos mostrando un gesto entre el sufrimiento y el descanso post-mortem en su rostro. Hacía no menos de una hora las venas de su frente estaban extremadamente dilatadas mientras que el sudor corría por su frente. Ahora, la muerte finalmente había acabado con su sufrimiento, no faltó más que introducir un cuchillo lo suficientemente profundo en el punto indicado para acabar con la noche de gritos. Cuando se trata de sacar información, no se requiere mucho esfuerzo, suficiente dolor puede hacer hablar a cualquiera cuando lo que se busca saber no es demasiado personal, contestaba Issei arrojando las pinzas con las que había cortado los dedos de las manos y los pies el demonio antes de matarlo. En efecto, no hicieron falta más que 3 dedos antes de que él comenzase a hablar, a gritar respondiendo con desespero a todo lo que se le preguntaba. Aún así, las respuestas falsas podían percibirse con facilidad, por lo que el castaño decidió que no sería mala idea hacerlo sufrir lo suficiente como para que se le desorganizaran las ideas. Al final, su mente estaba tan revuelta que finalmente escupió la verdad que ellos estaban buscando saber. Tenían nuevos objetivos. Con lo que investigaron, la mejor línea de acción era encontrar, eliminar y reemplazar a 2 personas en específico. Uno de ellos, el hijo de un conocido magnate de bienes raíces el cual era reconocido por ser un desmedido jugador de póker, siempre entraba apostando todo perdiendo ridículamente en una cantidad inusual de tiempo, un sujeto que poco o nada destacaba en el bajo mundo. Aún así, era uno de los jugadores que ya tenían cupo en el torneo. La otra, era la croupier de la mesa 12, según Lester, ella era nueva, no se sabía mucho de ella fuera de que había sido traída de Alemania, era el objetivo perfecto, ambos ya tenían los perfiles indicados para infiltrarse en el lugar. No había nada más que hacer ahí, tenían direcciones y teléfonos y localización, se le había pagado muy bien al dueño del hotel por el desastre hecho ahí, por lo cual no le molestaría limpiar con la gratificante suma de dinero que le habían dejado a cambio. El horizonte comenzaba a pintarse de un azul oscuro a lo lejos, indicando que el sol no demoraría en llegar. Issei se subía en su moto, en dirección a Las Vegas, donde se encontrarían con ambos objetivos secundarios, y el gran premio que era Riser Phoenix. Rías llegaba abrazándose a la cintura de él, pegándose demasiado, haciendo que sus atributos llegasen a la espalda del chico con exagerado descaro. «¿No estás muy cariñosa, Gremory?» «No es eso», contestó ella jadeando levemente, «realmente, estoy agotada». Issei meditaba en silencio, era cierto, no habían dormido nada y dentro de poco habrían pasado las 24 horas sin dormir. Puede que el castaño en misiones anteriores hubiese hecho esa clase de travesías, pero una princesa como ella acostumbrada a un estilo de vida aristocrático donde su esfuerzo no se enfocaba en el trabajo físico extremo, no tenía la resistencia ni física ni mental para esa clase de tareas. Le sorprendía lo importante que era ese trabajo para ella. «Aguanta un poco más, Gremory», contestaba el castaño con tanta amabilidad como podía poner en su voz, «tan pronto hayamos hecho contacto con los objetivos, podrás dormir lo suficiente para esta noche». Ella pegaba su cabeza en la espalda del castaño, cerrando sus ojos pesadamente. «Entiendo», contestó ella cansada, «si es así, al menos déjame reposar un poco sobre ti». El castaño en silencio simplemente se limitaba a quitar el seguro. «Haz lo que quieras, pero no te duermas, los saltos espaciales del Bellerophon pueden tumbarte si no te sujetas lo suficientemente fuerte, no quiero que Leone y Shirone tengan que pagar por un error estúpido de tu parte». Ella movía la cabeza asintiendo, sin decir nada, la respiración de ella era bastante pesada. Sorprendentemente, la misión había transcurrido sin problemas, 1 hora de viaje en la que fue suficiente para que el sol comenzase a brillar anunciando el nuevo día para la mayoría, fue suficiente para llegar a la ciudad del pecado. Tras una rápida parada para desayunar en el camino, ambos adolescentes se encontraban rodeando un pequeño apartamento a las afueras, cercano al desierto.
mediante unos binoculares, hice y observaba todo lo que se pudiese percibir del objetivo desde sus ventanas. La evidencia mostraba que ella había quedado despierta hasta altas horas de la noche junto a su pareja, quien dormía plácidamente con ella. Son dos blancos, contestó el castaño estrechando la mirada, toca eliminarlos sin dejar mucho margen de tiempo entre ambas. Mientras que hice y examinaba, Rías extendía su mano derecha creando un círculo mágico, de este, salía un maletín similar a los maletines de negocio, depositándolo en el suelo, lo habría sacado su contenido, obviamente el castaño quedó con la boca abierta. ¿Pero de dónde sacaste esa cosa? En efecto, la pelirroja ahora sostenía en sus manos un rifle de asalto de combate activo considerablemente grueso. En el maletín se encontraban sus aditamentos, los cuales consistían en un juego de extensiones de largo alcance o de combate masivo. Este es mi juguete favorito, contestaba la pelirroja buscando el silenciador y la mira. Este es un rifle M41 a pulse, mecanismo Thompson M1 como arma principal con extensiones de una Remington 870 como lanzagranadas, y bajo del mecanismo de asalto hay equipo para corto alcance del modelo Franchise Pass 12. La quijada del castaño estaba en el piso. Ese era un jodido armamento de guerra completo, un pequeño arsenal que solo se veía en los cuerpos de asaltos principales de las fuerzas armadas de cada ejército de las facciones humanas. ¿Pero qué carajo?, exclamaba el castaño alarmado con eso. A eso la pelirroja simplemente reía. Bueno, me gustan las armas, contestaba esta levemente sonrojada terminando de armar su equipo. Al ser la dirigente de una ciudad la cual es el punto estratégico cero de la guerra, tuve que aprender distintos métodos de defensa en caso de ver mi magia limitada. Ahora ella liberaba el seguro del arma, apuntando con la mira a la cabeza de su víctima. Le cogí cariño al uso de armas de fuego, ¿era eso, o enfocarme en aprender comandos Sambo? TSSS. Clic. Solo fueron necesarias 2 balas para acabar con ambos objetivos sin que nadie lo notase. Ahora solo quedaba entrar en la casa, aprovechando que aún no era la hora de inicio de jornada laboral estándar, colándose por la ventana por la cual habían entrado las balas. Ambos adolescentes entraban a la habitación. El desorden de la habitación era considerable, pero no demoraron en encontrar en el piso y en el closet lo que buscaban. Bien, tengo su identificación, murmuró el castaño, puedo modificarla para falsificarla, no será difícil. Bueno, puede ser un desastre con el aseo de su hogar, pero al menos su traje de trabajo está bastante presentable, murmuraba Rías sacando del closet el traje que ella usaría esa noche para trabajar, una chaqueta rosada ceñida con una camisa de botones blanca, debajo de esta, unos pantalones negros terminaban con el uniforme del lugar. ¿Qué hacemos con los cuerpos, Issei? Dejarlos acá, respondía este de manera natural, no creo que nadie note nada hasta dentro de unos días. El castaño se acercaba a los cuerpos, mirando el agujero que los dos tenían en la coronilla de sus cabezas. Vaya precisión. Me halagas, Issei, contestaba la pelirroja guardando el traje en un maletín. Pensé que te molestaría el asesinato de gente inocente. El tono con el que había dicho eso era terriblemente descarado. Sin embargo, el castaño no mostraba ninguna reacción. En este momento estoy haciendo este trabajo por sobrevivir y porque mis compañeras sobrevivan, murmuraba este tranquilo, tapando ambos cuerpos hasta su cabeza. Es matar o morir. Siendo así, no siento ninguna culpa. Rías sonreía divertida. Bajo ese punto quieres darme a entender que la muerte de estos dos debe descansar en mi conciencia. No de la manera que tú crees, respondió el castaño llamando la atención de la pelirroja. Las circunstancias son las circunstancias y estas nos obligan a actuar muchas veces en contra de lo que deseamos. Sin embargo, el asesinato, por más que nos paguen, es cometido por el asesino, es en nombre del asesino que se toma esa vida. Ahora él desviaba su mirada a la pelirroja. Piénsalo de esta manera, no los mataste para que esto saliese bien, los mataste, porque tenías que hacerlo. Rías asentía, un tanto inquieta por esa forma tan fría de pensar. Eso no pasó desapercibido para el castaño. Es deber de nosotros los mercenarios adquirir la habilidad de dejar de lado toda emoción y empuñar la espada o jalar el gatillo. Entre menos infieran los sentimientos personales al momento de ejecutar, es mejor. Ahora él miraba a la ventana meditabundo. He conocido soldados que comparan el matar con sacar la basura, algo cotidiano, y otros que en cambio, después de matar por primera vez, se hunden en la depresión.
perdiéndose en una taberna, embriagándose hasta olvidar quiénes son esos. Son los primeros que mueren cuando una batalla tiene lugar. Vaya, murmuró esta pensativa. Da igual, contestó el castaño mirando a la pelirroja con cierto recelo, creo que esta clase de cosas son ajenas a los demonios, digo, ustedes se alimentan del sufrimiento de las almas humanas y mal no recuerdo. Rías estrechaba la mirada imperceptiblemente. No tenemos tiempo para seguir charlando, contestaba Rías cortante, tenemos mi disfraz, falta el tuyo. Ahora ella lo miraba con cierta molestia, entiendes que tenemos que ir tras Clyde Barrow mientras que viene camino a la ciudad, ¿verdad? Sí, lo sé, contestaba el castaño agreste, pero divertido, era la primera vez que lograba enojar a la pelirroja. Vayámonos de acá, si no lo detenemos antes de que llegue a la ciudad, no podremos hacerlo. 2 horas más tarde, a varios kilómetros de la ciudad, un hombre de cabello negro con lentes de sol oscuros conducía un Ferrari descapotado junto a su acompañante, una rubia de cabello dorado en sus 25 años. El sol daba con fuerza, pero la velocidad con la que el viento chocaba con ellos era refrescante, haciendo el ambiente bastante ameno. Él estaba entusiasmado, en unas horas daría inicio a un torneo de póker importante en el cual él estaba registrado. Si bien no era un jugador muy hábil o de estrategia definida, la adrenalina de estar en la mesa tratando de quitarle el dinero a sus rivales le fascinaba, y si no ganaba y lo borraban en las primeras rondas no sería perdida para él. Una de las tantas cuentas de su padre cubriría el pot extra así como cubrió el valor de la inscripción. A unos cercanos 100 metros, en una colina ya estaban ambos adolescentes, a punto de realizar el último golpe necesario antes de esa noche. Espero tengas tan buena puntería como ahorita, decía el castaño preparándose para acelerar. Atrás de él, Rías se sujetaba fuertemente a él con sus piernas, mientras desenfundaba las 2 pistolas que ella había encargado, liberando sus seguros. Repíteme de nuevo porque simplemente no hacemos volar el carro. ¿Te suena el llegar al casino con el carro que tiene registrado la placa para que lo estacionen? Si lo pones así, hice una pregunta bastante estúpida, contestaba ella. Me alegra que notes que lo único que sale de tu boca son sandeces, exclamaba el castaño, acelerando de golpe, sin darle la oportunidad a la pelirroja de protestar ante el ofensivo comentario. Ahora ambos descendían de la colina, acelerando cada vez más, comenzando a cortar la distancia, mientras que el sujeto en el carro miraba en su espejo retrovisor una enorme nube de polvo que venía tras la de un chico en una moto, probablemente con su novia atrás. Chicos, miraba este divertido, viendo cómo Issei le hacía señas, aparentemente retándolo a una carrera, razón por la cual él comenzó a bajar la velocidad, hasta que moto y carro quedaron a igual distancia. ¡Ey mocosos! Decía el pelinegro mirando al moreno y a la chica rubia atrás de él, tremendo pibón te cargas por novia chico. No te quedas atrás socio, respondía el castaño desafiante, mirando a la pareja del conductor del Ferrari, ¿cuánto le pagas para estar de adorno? Jajajajajaja mocoso irreverente, reía este levemente ofendido, dirigiendo su mirada a la pelirrubia, oye primor. ¿Te gustaría dejar a este niño de lado y divertirte con un verdadero hombre? Lo siento. Respondía Rías entre leves risitas, vie. Antes de poder entender a qué se refería, Rías extendía ambas pistolas que tenía escondidas en su cintura abriendo fuego a quemarropa, abriendo un agujero en la cabeza del pelinegro así como en su acompañante. Al hacer eso, Issei tuvo que maniobrar en dirección a su derecha. Habían logrado hacerle bajar la velocidad al pelinegro lo suficiente como para que el carro no se saliese de control salvajemente, pero sí era cierto que el vehículo iba a estar moviéndose salvajemente hasta que éste dejase de acelerar. Tras unos segundos el vehículo rojo finalmente se había detenido haciendo que tanto Issei como Rías también se detuviesen a su lado. Bajándose de la moto, el castaño miraba bastante impresionado el agujero de las balas en la cabeza de ambos. Vaya pericia. Sin más que decir, ambos comenzaban a bajar los cuerpos del carro, mientras sacaban las identificaciones, dinero y demás documentos que pudiesen tener. Tras finalizar la requisa, cambiarse de ropas y demás, el castaño se apartaba de los cadáveres. Gremory, usa tu poder de la destrucción con ellos, no dejes ningún rastro.
La pelirroja asentía, extendiendo su palma, engullendo a ambos en una ola de fuego negro y rojo de la cual no quedaron ni siquiera las cenizas. Ahora ambos miraban a ambos vehículos con cierto aburrimiento. ¿Sabes conducir?, preguntaba Issei mientras se montaba de nuevo en su moto. Me defiendo, contestaba la pelirroja, subiéndose en el asiento del conductor de vehículo, prendiéndolo. Excelente, porque tendrás que conducir hasta el hotel. Rías parpadeaba varias veces. ¿Hotel? Sí, contestaba el castaño. Se rió. Es temprano, el torneo empezará en la madrugada, no sería mala idea dormir lo suficiente para poder movernos esta noche. Vamos a descansar unas horas en un hotel a las afueras de la ciudad. Tras decir eso, Rías notó que su cuerpo realmente se sentía cansado, sus hombros le pesaban y de alguna manera, sentía que tenía que hacer un esfuerzo extra en respirar. Sí, creo que tienes razón, contestaba ella seria, te sigo. Tras unos minutos, ambos estaban dejando todo preparado para lo de esa noche, una modesta habitación con 2 camas individuales y un closet conjunto, lugar donde descansaban sus respectivos disfraces. Tanto moto como Ferrari estaban en el estacionamiento del lugar, preparado cada uno para su parte. PFFFF estoy muerto, gemía el castaño cansadamente tumbándose de espaldas en su cama con brazos extendidos. Tan pronto su cuerpo se relajó, sintió el peso del sobreesfuerzo hecho hasta ahora. Sí, ha sido bastante trabajo hasta ahora, contestaba Rías sentándose en su cama mirando al muro, cansada también, pero no quería caer en el abrazo de Morfeo aún. Issei, ¿puedo hacerte una pregunta? El castaño con ojos cerrados asentía. Diga jefa. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Alrededor de 4 años, un poco más, un poco menos, contestaba Issei sin abrir sus ojos, casi sin darle importancia a la pregunta. No podía ver cómo el gesto de Rías se torcía en una leve expectación. Haciendo esto casi desde los 12 años, murmuraba ella pensativa, ¿por qué escogiste esta clase de vida? Ahora sí el castaño abría sus ojos levemente molesto. Nunca quisiste estudiar, crecer como una persona normal. Si era por tu Sacred Gear, pudiste haber esperado para presentarte a cualquier ejército, siendo el portador de una Longinus, pudiste haber entrado inmediatamente a cualquier lugar que desearas. No dudes que yo quise tener una vida normal Gremory, contestaba el castaño, recostando su cabeza en sus brazos, mirando al techo, pero la noche roja me quitó eso, me quitó a mi familia, me quitó a mis amigos, me lo quitó todo. Al final, lo único que pude encontrar esa noche, fue una pequeña luz, un rescate, ser la única persona que fue rescatada por el ejército revolucionario. Rías estrechaba sus ojos, no pensaba que realmente fuese así, pero realmente ese chico vivía solo para la venganza, eso acababa de quedar demostrado, no era para menos, era como él decía, la noche roja se lo quitó todo. Y ella era la representación viva de todo lo que representaba la noche roja. Ella lo sabía bien. Supongo que no puedo decir mucho para defenderme, comenzaba. Está posando sus brazos en sus rodillas, mirando a Issei quien se mantenía estático mirando el techo. Me gustaría que hubiese una forma de compensarte. El aura del lugar se enfriaba. Si fuese así, no solo sería compensarme a mí, contestó este agreste. ¿Recuerdas lo que le hiciste a la otra persona afectada por la noche roja? El gesto de Ría se hacía más rígido. En efecto, le mostré la verdad a la que ella se negaba en creer, contestaba esta prepotente, que su padre vendió la ciudad en la que ella creció y que las bases sobre las que ella se unió al ejército, no eran más que una falacia. Efectivamente. Gritó el castaño levantándose de la cama de golpe, mirando directamente a la pelirroja con una ira desmedida, solo que lo hiciste frente a todas las personas que ella trataba de proteger. La humillaste de la peor manera posible. Ella no era culpable de las atrocidades que se cometieron esa noche. Issei conocía el carácter burlesco de la chica frente a algo que esperaba, es que ella hiciese un comentario jocoso sobre aquella humillación, haciendo énfasis en su propia grandeza. Sin embargo, algo que no esperó, fue ver cómo ella misma lo comenzaba a ver con enorme enojo. Y yo sí lo fui, Odo Issei. Gritó esta, desahogándose en un poderoso grito. Yo fui culpable de lo que ocurrió esa noche aunque yo no estuve presente y ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento. El castaño retrocedía ante la explosiva reacción de Rías, viendo cómo ésta lo miraba con notable molestia. Permíteme contarte un secreto Issei,
Continuo está furiosa. Si hay algo que he detestado a lo largo de mi vida, es haber nacido en un estado de guerra, haber tenido que tomar el control de una ciudad a mis 12 años, solo para ser una figura política, el que sobre mis hombros descansase el peso de la vida de 4 millones de personas, que su seguridad, bienestar y demás hayan sido delegadas a mí, además de mi deber como líder del clan Gremory. ¿Sabes el peso que he tenido que llevar a mis espaldas? ¿Puedes siquiera imaginar lo que harías en mi lugar? El castaño simplemente la miraba de manera agreste. ¿Ahora te haces pasar por víctima? Para nada, contestaba ella recuperando la compostura, un tanto extrañada de haber tenido ese exabrupto, mirando con fastidio a la ventana. No soy de tomar la salida del cobarde, no pretenderé hacer de víctima que no soy, solamente lamento haber tenido que cargar con esta responsabilidad. Tras una pausa ella suspiraba cansadamente. No es fácil cuando esas 4 millones de personas han depositado toda su fe en ti, en lo último que piensas es en querer fallarles. ¿Con qué estimas a los habitantes humanos de Kuo? Bufaba el castaño jocosamente, haciendo un ruido de burla. ¿Recuerdas la amenaza con la que me trajiste a tu maldito torneo? En efecto, ella lo recordaba perfectamente. Asesinaré a cada uno de los habitantes humanos en mi ciudad. Issei no esperaba que ella se levantase de su cama y se sentase en la de él, con su mirada aún clavada en la ventana. Obviamente solo lancé un farol, respondía ella con un tono que dejaba entrever que no estaba mintiendo. Nunca haría nada para lastimar a los habitantes de mi ciudad, al contrario, todo lo que he hecho lo he hecho únicamente por el bienestar de ellos. Por eso mismo, jugando con sus dedos de manera algo apenada, Rías cabeceaba cuáles palabras utilizar para expresarse correctamente. Tuve que usar una amenaza así, porque por más que me detestes, si hay algo que tenemos en común, es en primar el bienestar de la vida de las personas que viven en Kuo. Si bien por sus reacciones y por la falta de sueño pareciese que Rías Gremory estuviese siendo 100% honesta con sus palabras, para Issei esto no le daba mayor credibilidad. Ahora tratas de hacer el papel de heroína trágica cuando me has traído hasta este punto, precisamente manipulándome con las personas a las que estimo. Tras contestar eso, él simplemente cerraba sus ojos acostándose a dormir, entendiendo que si continuaba con esa charla probablemente haría algo de lo que se terminaría arrepintiendo. Tú solo eres una perra de clan Gremory que cree que puede obtener todo lo que quiere moviendo un dedo amenazando a la gente. El que yo esté aquí en este momento solo es una muestra de eso. Sin decir mucho más, el cansancio finalmente le ganaba haciendo que cayese rápidamente en el mundo de los sueños, dejando sentada a la orilla de su cama a una Rías Gremory quien tenía un gesto meditabundo. No estaba herida por las palabras de Issei, porque en parte para ella eran ciertas. Tienes toda la razón, Issei, murmuró ella al vacío aprovechando que el castaño ya estaba totalmente dormido. Sin embargo, eres el único que conozco que desea el bienestar de las personas de mi ciudad y que hará lo que sea por esto. Tendrás que disculparme, pero tendré que aprovecharme de ti un tiempo más. El dormir unas pocas horas para todo el esfuerzo que habían hecho hasta ahora era un martirio. Era necesario, sí, pero al menos durante los primeros minutos las quejas de su ser no les dejarían acomodarse adecuadamente, no hasta que pasase un rato. Joder, murmuraba Issei mirando al techo, abriendo sus ojos con suma dificultad, tratando de articularse donde estaba rápidamente la sensación de una labor importante al pendiente hacia que se repusiese rápidamente, haciendo que tratase de levantarse. Sin embargo, un peso extra sobre su cuerpo evitaba esto. Al mirar se encontró con la figura de Rías durmiendo sobre su pecho, con parte de su ser apoyada sobre él aprisionándolo con su pierna sobre las suyas. Oye, aprovechada, despierta. Gruñía el castaño meciendo a la pelirroja bruscamente. No se le olvidaban sus palabras antes de dormir y esto hacía que le tuviese un nuevo grado de desprecio. El verla durmiendo sobre él más que causarle cierto afecto le causaba repulsión. Para esto tenías tu propia cama como para cogerme a mí de colchón. Contrario a Issei, a Rías le había costado más trabajo despertarse y recomponerse. Le costaba bastante trabajo abrir sus ojos por el ardor de la falta de descanso de estos, y asimismo su cuerpo también funcionaba de manera atrofiada.
No me siento muy bien, murmuraba Rías luchando contra su malestar por la falta de sueño, siendo finalmente empujada con especial brusquedad por parte de Issei, cayendo al suelo, siendo el impacto suficiente para estabilizarla un poco más. No tenemos tiempo para hacerte cariños, levántate, tenemos un trabajo que hacer. Sin mucho más que decir, Issei tomaba su disfraz, así como una lata de bebida energética a base de taurina, destapándola e ingiriéndola de un solo trago, haciendo lo suyo y pasándole una también a la novata, quien molesta y aturdida se limitaba a ingerir de la bebida también, levantándose para tomar su disfraz. Pasados unos minutos cada uno ya estaba listo, Issei cumpliendo con su papel como Clyde Barrow subido en su Ferrari y Rías con su disfraz de croupier tomando prestada la moto del castaño. Tu mesa es la número 10, advertía Issei antes de arrancar, ten todo listo y estate atenta, cualquier contratiempo y este plan se irá al caño probablemente con nosotros también. Entendido, contestaba Rías poniéndose el casco, te veo adentro. Cada uno tenía que ir por su propia parte, Issei como apostador registrado en el torneo tenía que aparecer en el nombramiento anterior a la gala, mientras que Rías tendría que hacerse con el personal del lugar y con sus conejillos de indias. La tarde estaba próxima a comenzar a morir, por lo que los preparativos aún estaban consolidándose, siendo la primera en aparecer para cumplir su papel la regente de Quo. Era la primera vez que hacía un papel independiente, sin embargo, ella mostraba cierto desenvolvimiento casi natural, fuese pasando su pase para el parqueadero, saludando a los guardias del lugar para poder enfocar cámaras y demás, como actuando de manera natural. Quienes la viesen siendo conocedores de la materia de los asaltos no pensarían que ese era su primer golpe. El arte del engaño quizás estaba arraigado al código genético demoníaco. Else Flair llamaba a uno de los coordinadores en la sala de personal, donde junto a Rías ya habían otras 12 chicas de considerable belleza física. Ich bin hier. Estoy aquí. Contestaba esta ya totalmente disfrazada, alzando su mano, desenvolviéndose animada y juvenil. Al verla el coordinador del evento se rascó levemente la cabeza. Vaya, ¿te ves un tanto distinta o soy yo? Preguntaba este un tanto confundido mirando a la chica. Nein, ¿cómo crees? Contestaba Rías fingiendo cierto infantilismo. Según había mirado las pertenencias de la chica en su habitación, ella tenía un carácter más o menos de ese estilo. ¿Por qué lo dices? Desviando la conversación bajo la directriz de la dialéctica, el coordinador bufaba un suspiro. Cosas mías, supongo que aún no me acoplo bien a ti por ser nueva, decía este pasándole el botón de la mesa a la pelirroja. Buena suerte, chica nueva. Dank. Gracias. Respondía ella guiñándole el ojo al corpulento sujeto, quien se sonrojaba levemente. Deséame suerte. Ya teniendo su papel consolidado como croupier y habiéndose infiltrado mejor que bien, ahora solo quedaba cierta tarea que cumplir. Era un tanto complicado en un lugar donde se había reunido la alcurnia del mundo demoníaco para un evento de este tipo. Sin embargo, también habían indicios de aristócratas humanos, y estos tenían un papel importante en el papel de ella, por lo que antes de dirigirse a su papel como croupier, enfocó como objetivo un guardaespaldas de los mencionados, quien se mantenía firme con una mini Uzi en sus manos, parado firmemente con manos en su regazo. Ayoutscher Junge. Hola, chico guapo. Saludaba ella acercándose a él con todo su encanto femenino a flor de piel. El guardaespaldas, un tanto intrigado por eso, bajaba levemente sus gafas para mirar con más detalle a la chica. ¿En qué puedo colaborarle? Preguntaba este en cierto tono marcial, pero que de fondo era evidente el interés y la intriga que le causaba la extraña. Verás, quisiera que me ayudases con una cosa, decía Rías mirando directamente a los ojos al guardaespaldas, comenzando a hacer gala de sus encantos demoníacos. Este rápidamente cayó bajo estos. Y no sería el único. Del otro lado de la situación, ya siendo de noche, Issei ya aparecía en la entrada principal del lugar, siendo recibido por un aparcador adolescente, quien vestido formalmente hacía una leve reverencia al pelicastaño disfrazado. Señor Barrow, le estábamos esperando. Con cierta gracia Issei se bajaba del carro acomodándose la chaqueta de traje, arrojándole luego las llaves del carro al chico. Trátalo bonito, ¿vale? Guiñaba el ojo el castaño, posando en el bolsillo de la chaqueta del chico una pequeña propina, haciendo que el rostro de este se iluminase. Y
Entrando ya al casino, la sonrisa del castaño no podía disfrazarse o disimularse por más que lo intentara. El lugar era un paraíso en la tierra, una sinfonía orquestada por ostentosos espectáculos con animales exóticos, prominentes platos de comida extra fina, un ambiente más que perfecto para los juegos de azar, y camareras y ayudantes que harían quedar a la mayoría de chicas de la escuela de Rías Gremory como niñas del común. Joder, no puedo creer que venga acá solo por trabajo y más por uno que no quiero. Compañero, enfócate, Riser Phoenix. Sí, lo sé, pero es que duele, murmuraba él, comenzando a caminar guiado por las indicaciones a las salas donde tendría lugar el torneo de póker. Al entrar al amplio salón ya habían varios de los competidores reunidos en el lugar, algunos charlando casualmente entre sí. Ya que a él ninguno le prestaba atención cuando lo anunciaron, le dio a entender que su reputación era tan baja que era como el tipo que sobraba, que solo estaba en ese lugar para llenar un cupo y ser el primero en perder. Eso era perfecto. Pero por ahora tenía apariencias que guardar, más cuando enfocó a su objetivo, acompañado de la mano de una mujer de belleza exótica de cabello violeta vestida con un muy poco modesto traje de gala. Riser, viejo amigo. Saludaba el castaño alzando su mano, llamando la atención del pelirrubio, quien lo miraba con molestia. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú quién se supone que eres, idiota? Preguntaba el pelirrubio prepotente, reposando un habano entre sus dedos mirando con desprecio al metiche. Vamos viejo, ¿no me recuerdas? Soy yo. Clyde Barrow. Saludaba este señalándose tontamente. Al responder el rubio se quedaba pensando unos instantes hasta que su mirada de sorna pasaba a una de burla. He escuchado de ti, contestaba este señalándolo con cierto desdén burlón. Eres el hijo de papi y mami que siempre pierde su dinero en las primeras rondas. Sí, tal cual, respondía Issei entusiasmado haciendo un papel de idiota entusiasta. Vaya pibón que te cargas por compañero amigo, gemía el castaño haciendo cara de tonto, tratando de acercar sus manos con dedos bailarines al par de voluptuosos senos de la Boon Queen. A 3 centímetros de su objetivo, un fuerte agarre se sentía en el cuello de su camisa, el cual pertenecía al rubio, quien sin perder tiempo, smash, golpeaba al castaño, quien era disparado unos cuantos metros hacia atrás, para luego tronarse los dedos mirando con desprecio al pobre diablo, quien se acariciaba su mejilla adolorido. Ara, qué miedo, gimoteaba Issei haciendo la cruz con sus dedos al recomponerse. No vuelvas a intentar eso, perdedor, advertía el rubio mirando con desprecio al niñato frente a él. Más te vale que pierdas pronto, porque no quiero volver a ver tu asquerosa cara. Sin decir mucho más, el rubio se retiraba del lugar momentáneamente junto a su reina. Issei, ante la mirada burlona de todos, también procedía a retirarse haciendo ademán de perdedor, abrazándose a sí mismo riendo como idiota. Al llegar a los baños del lugar y encerrarse en el cubículo, bufó un hondo suspiro de alivio. Vaya, este hijo de puta me golpeó bastante duro, murmuraba mientras se acariciaba la mejilla lastimada. No obstante, su fastidio desapareció tan pronto él miraba en su otra mano una pequeña tarjeta en la cual había también una llave de habitación de hotel, objeto que le había hecho acreedor de aquel golpe. Pero bueno, el torneo no demorará en empezar y yo aún tengo algo que hacer. Ya tras todo haber sido organizado y orquestado tras bambalinas por ambos adolescentes, las cosas comenzaban a ganar intensidad, porque ahora, ambos estaban en la parte más vulnerable de su participación directa en el torneo. Small Blindis $400. Anunciaba Rías repartiendo las cartas a los 10 jugadores de turno que tenía. Riser aún no llegaba a su mesa y si no lo hacía todo el plan podría venirse abajo. No ayudaba tampoco que Issei estuviese en otra, que él llegase a su mesa o no, no era imprescindible, pero podría facilitar las cosas tenerlos en la misma mesa a ambos. Por ahora, se limitaría a cumplir con su papel. Comprar algo de tiempo no sería mala idea, hasta tener a su objetivo en un rango donde ella pudiese actuar. Issei por su parte en otra mesa ajena a Rías y Riser jugaba con cierto despropósito. No tenía que ganar, siquiera tenía que esforzarse. Si él quisiera, simplemente haría como su papel le dictaba y botaría todo su bote en un all-in y se acababa el cuento, por lo que al principio se había limitado a hacer eso. Sin embargo, los demás jugadores, pensando que se trataba de un farol, normalmente se retiraban. Entre varios retiros había hecho una pequeña suma a su pot inicial. Y eso en parte lo entusiasmaba. Compañero, ¿no estás como que muy emocionado?
Preguntaba el dragón dentro de él, no podía responderle puesto que tenía que demostrar que estaba 100% centrado en su juego. La tarde continuaba cayendo ya hasta que habían pasado 3 horas desde que el sol había muerto, y hasta ese momento los primeros jugadores comenzaban a caer habiendo perdido su bote. Era una buena señal porque eso quería decir que las cosas estaban avanzando. Rías tomaba un poco de agua de una botella para refrescarse un poco, dejando caer un tanto adrede por su mentón para que bajase por su pecho hasta su camisa, un movimiento tonto, pero cualquier muestra de desconcentración o cualquier distracción podía acelerar el proceso de eliminación. Curiosamente Issei seguía en el juego, varios de los jugadores que quedaban en la mesa de él lo miraban con cierta sorna, por eso, se suponía que Clyde Barrow era un perdedor sin precedente, un idiota, y de momento era el que tenía el segundo mejor bote entre los 5 que quedaban en su mesa. Era especialmente nefasto al verlo pedir otro vaso de whisky, el tercero, ya con eso varios jugadores casuales hubiesen sido inhibidos por el alcohol, pero él parecía igual de fresco que cuando llegó. Small Blindis $16,000. La noche continuaba avanzando, algunas mesas ya quedaban con solo 2 jugadores en estas, por lo que la siguiente fase del juego sería que estos pasasen a las mesas que tenían menos jugadores despachados. Para gracia de Rías, la suya era la mejor opción. La situación se hizo más tensa para ella cuando finalmente su objetivo pasaba a su mesa, inaudible para el resto por el barullo de los espectadores. Ella pasaba saliva fuertemente por su cuello, había planteado esto por meses, el que estuviese a punto de realizarse le paralizaba de cierta manera. Vaya, murmuraba Riser divertido mirando a la croupier, esto me gusta. La comunicación directa entre jugadores y croupier estaba prohibida, por lo que ella no tendría que tomarse la molestia de ahondar demasiado en una charla, al menos no en esa fase de torneo. Issei por su parte comenzaba a fingir que el alcohol le estaba ganando, cabeceaba y hacía bromas de mal gusto que nadie le contestaba. Era gracioso también que habían una camarera que estaba empecinada en pasarle bebidas de gratis, sobornada quizás para que sacase a los jugadores que cometían el error de beber en un juego de esos como él. ¿Desea otra copa más, señor Barrow? Issei simplemente sonreía por lo bajo de manera lánguida. Claro, preciosa, otro ginebra, contestaba él posándole un billete en la copa vacía a la chica, quien en respuesta le guiñaba el ojo. Tras retirarse esta, Issei le dedicaba una mirada curiosa a Rías, intrigado sobre la pericia de ella con el manejo de las cartas así como el manejo de la situación. No pensaba ir en serio, y de hecho, no creía haber llegado tan lejos jugando contra profesionales cuando él no era un practicante adepto de esas competencias, pero estaba ahí. La noche se hacía profunda, lo que antes era un sitio de barullo excesivo, ahora tenía un silencio casi solemne cuando el último jugador libre llegó a la última mesa en competencia. No me creo esto, bufaba Riser por lo bajo mirando a Issei sentarse al lado de él, haciendo la señal de paz con sus dedos. Oh vaya, Riser-sama, saludaba él a lo tonto, mire, estoy en el top 10 también. Button, anunciaba Rías llamando la atención de ambos habladores, indicándole a Riser que procediera a su turno. Si bien ella se encontraba algo cansada y ya se le estaba comenzando a notar, estaba entusiasmada al ver que Issei estaba en la mesa con ella. Las cosas se harían mucho más fácil entonces. Si bien los otros jugadores habían estado saliendo relativamente rápido, aquella mesa era un martirio y una alegoría a la paciencia. Si no fuese por el elevado valor del pozo a esas alturas de la noche, probablemente la partida podría durar días enteros. Mediante gestos demasiado sutiles, Rías le avisaba a Issei que ya era hora de avanzar en el plan. Él entendía perfectamente las señas, por lo que aprovechando su buena fortuna en ese momento tendría que ponerse en marcha. J de picas, J de tréboles. 2 Jotas eran su pocket, mano principal, dando check, paso, siendo el que tenía que darla a Small Blind. Daba la pauta a Rías para continuar. Flop. Anunciando el primer juego de cartas, Rías colocaba las 3 primeras de la ronda en la mesa. 10 de picas menos 9 de tréboles menos 7 corazones. La primera tanda de cartas estaba sobre la mesa, por lo que comenzaba la nueva ronda de apuestas. Los jugadores más reservados de la mesa se retiraban sin continuar, dejando nada más el pot pequeño que habían puesto al inicio. Al llegar al turno de Riser, él aumentaba la apuesta, terminando de sacar a la mayoría. Check.
A excepción de Issei, quien continuaba. A eso el rubio sonreía sutilmente, pensando en que quizás ya era la hora de la muerte de Clyde, pero también estaba el escenario de que las condiciones estaban dadas para que Issei pudiese tener escalera. Turn. Q de picas. La ceja de Issei se alzaba levemente ante la nueva carta, porque estaba a un buen margen de ganar esa mano por escalera. Aún así, miraba a Riser y se veía con una seguridad absoluta en la cara, mientras que a él le faltaba un 8 o una K para completar la escalera, pudiese que ya tuviese en su mano la escalera. Raise. El que él siguiese aumentando la apuesta, terminando de correr a los otros jugadores, le daba cierta garantía de eso. All-in. El gemido del público se escuchó cuando vieron cómo Clyde Barrow corría todas sus fichas al juego, arriesgando todo en un todo nada. Ria sonreía sutilmente al ver cómo la expresión de Riser se torcía levemente, al parecer concentrado tratando de entender lo que estaba haciendo el perdedor al lado de él. All-in. Musitaba Riser con cierta inseguridad, llevando también todas sus fichas al juego, siendo los últimos dos jugadores que estaban apostando en esa ronda. Ambos tenían que revelar su juego como preámbulo al river última carta. As de tréboles, as de picas. La mano de Riser se estaba basando completamente en el par más alto del juego, llamando la atención de todo el mundo. Era un momento de suma tensión. Si en el river salía un 8 o una K, sería Issei quien ganaría y eliminaría a Riser del torneo, mientras que si era cualquier otra carta, sería Riser quien prevalecería, haciendo que Clyde Barrow fuese eliminado. Toda la atención se enfocó entonces en Rias, ya que tanto espectadores, jugadores eliminados y jugadores en la mesa esperaban a que ella destapase la última carta que decidiría quién se iría del torneo. No había un solo ojo que no estuviese en ella. Y eso era justo lo que necesitaba. Sacando la última carta de la baraja, ella la posaba a la altura de su mentón relamiéndose los labios, un gesto seductor la mayoría de veces, si no es que en todos los casos, pero cierto guardaespaldas que estaba viendo con atención el concurso, al ver el gesto de la pelirrubia, activó cierta señal en el cerebro que estaba apaciguada hasta que esta seña se hiciese presente. Necesito que hagas algo por mí. Sin mediar fuerza ni pensar mucho sobre lo que iba a hacer, aquel guardaespaldas enfocaba a una mujer de prominente apariencia a su costado, tomándola del escote de su traje. Smash. Acertándole un poderoso puño en su rostro, tumbándola hacia atrás, haciendo que ella soltase un alarido de dolor mientras se sujetaba el tabique roto por el impacto. No obstante, para terror de ella, el sujeto enardecido se abalanzaba contra ella en el suelo para continuar con su golpiza, siendo rápidamente retenido por los otros espectadores cercanos a él. «Suéltenme», gritaba este en cólera, llamando la atención de todo el mundo. Inclusive los jugadores en la mesa, Issei, aprovechando que Riser estaba tan concentrado en el juego para ser distraído tan abruptamente por ese escándalo que lo obligó a girar asustado, disolvía el contenido de un sobre que tenía en la manga de su chaqueta en el vaso del chico Phoenix, todo de manera sutil. Ria sonrió ampliamente guiñándole el ojo a Issei, satisfecho por haber hecho la parte más difícil, le devolvía una sonrisa cómplice. No pasó mucho tiempo antes de que el buscapleitos fuese retirado del lugar a la fuerza por la seguridad del casino, haciendo que todos volviesen a mirar a la mesa esperando la última carta. La tensión del momento ya no era tanta como la de antes, por lo que... River. As de corazones. Cuando salió el as que convertía el par de ases de Riser en una terna, no hubo una celebración tan a lo grande, al menos no por el público, mientras que el heredero de la casta Phoenix se recostaba descansando contra su silla bufando un suspiro liberador. «Estás fuera, perdedor», comentaba al pelinegro mientras tomaba de su vaso de agua. A esto Issei sonreía lánguidamente. «Y, vaya, qué mala suerte la mía, Riser-sama», contestaba Barrow rascándose la nuca nervioso. «Largo de aquí», ordenaba Riser. Era descortés, pero era cierto. Issei acababa de perder todo su dinero del torneo, por lo que no le quedaba otra que levantarse de la mesa. Despidiéndose agitando su mano exageradamente, él pasaba a la primera parte del público, permitiendo que el juego continuase. No pasó mucho tiempo antes de que el pelirrubio comenzase a cabecear cansado. Rias miraba entusiasta como se pasaba la mano por el cuello, bostezaba, parpadeaba e incluso pedía algo de café. Sin embargo, todo era inútil. El agotamiento se estaba destacando bastante, lo suficiente para llamar la atención de otros jugadores así como del personal del casino. «¿Se encuentra Vi?»,
Cállate, idiota. Estoy jugando. Contestaba este altaneramente, posando su mano en su frente apoyándose contra la mesa, mirando con cierta desgana pero a su vez afianzándose a sus cartas. El cansancio era demasiado y no es que esto fuese malo, lo malo era esa desagradable sensación en su estómago, pecho y cabeza, algo que él no debería sentir siendo un Fonix. Me siento algo enfermo. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente cayese inconsciente sobre la mesa, llamando la atención de algunos curiosos. ¿Está bien? Si bien en el público estaban algo preocupados, en la mesa era un tema distinto, algunos de los participantes incluso sonreían, era normal, eran demonios, así como habían algunos que estaban sobornando a las meseras para que embriagasen a los otros competidores. Sería normal que alguno de ellos hubiese puesto algo en la bebida del Fonix, era una trampa consentida que era guardada en el silencio cómplice de todos. Esto era también bien sabido para los dueños del casino, quienes divertidos chasqueaban los dedos para que viniesen a llevarse al jugador dormido hasta que aparecía Issei haciendo de tonto de nuevo acercándose al rubio. Ara, parece que mi hermano de otra madre se ha enfermado, decía este alzándolo con cuidado recostando su cuerpo contra él. Iré a buscar a sus chicas para que lo lleven a la habitación del hotel donde está. Y, respondía Rías barajando las cartas para el inicio de la nueva ronda. Sin nadie que lo molestase, Issei se llevaba al dormido sujeto sobre sus hombros, atravesando el público, para cuando terminó de pasar a la muchedumbre lo interceptasen varias chicas, una de ellas con un cabello de color azul atado en distintas coletas que violaban considerablemente el concepto de la gravedad, otra de cabello negro y traje de toque chino y dos gemelas de cabello verde. Issei las reconocía, eran 3 peones y una torre de Riser. Riser-sama, murmuraba la peli azul mirando a su líder. Tu idiota, ¿quién se supone que eres? ¿Y por qué estás cargando así a nuestro amo? El castaño se limitaba a hacer un gesto de disculpa con su mano libre. Ara, lo siento en serio, pero Riser-sama se desmayó o se enfermó, no entendí qué era y como buen amigo mío que fue durante el juego le dije que si lo ayudaba. Diciendo esto, él esculcaba en su chaqueta sacando la tarjeta del hotel de Riser. Es más, miren, me dejo la llave de su habitación, ¿qué les parece si les ayudo a llevarlo y ustedes se encargan del resto? Las sirvientas de Riser miraban con desconfianza al peli negro, pero si él llevaba las llaves del cuarto de su líder era por algo, además entre ellas 4 podrían acabar con él en caso de que se hiciese el listo. Asintiendo en aprobación, las 4 chicas avanzaron atrás de Issei, quien no parecía tener ningún problema para llevar al rubio inconsciente sobre sí, aun cuando el recorrido consistió en atravesar la gran parte de aquel ostentoso lugar hasta llegar de la sección del casino a la del hotel, un lujoso edificio anexo conectado a la zona de apuestas por un lujoso puente colgante a una altura de 5 metros, que entregaba una magnífica vista de sus plazas al aire libre así como de la entrada del mismo, un puente que entregaba a una torre cuya fachada estaba cubierta por cortinas hechas con luces de neón que contrastaban con el ambiente nocturno. Si bien daba la impresión de ser un lugar en extremo extravagante y estrambótico, el interior era todo lo contrario, más los últimos pisos donde se encontraba el penthouse donde Riser estaba registrado. Clic. Al abrir la puerta de la entrada con el consentimiento de las chicas, el castaño entraba al lugar. Este era fácilmente más grande que una casa y el valor de uno solo de esos muebles era fácilmente mayor que el de muchas de las mencionadas. ¿Está bien que lo deje en el sofá?, preguntaba Issei a las sirvientas del rubio. Sí, nosotras nos encargamos del resto. Con cuidado el castaño recostaba al Fonix sobre el sofá, quien aún mostraba esa expresión de malestar en su rostro, una a la cual ninguna de sus sirvientas estaban acostumbradas. La preocupación de ellas le dio pie al castaño para que retrocediese unos pasos, sacase disimuladamente un círculo mágico en folleto y de este sacase 2 de las pistolas que Rías le había confiado. Paf, 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 paf. Fue rápido y eficiente a la hora de eliminar a las molestias. Solo se había escuchado el ruido de los cuerpos cayendo al suelo alfombrado con un agujero en sus cabezas. Si bien podían estar bendecidas con el fuego de los Fonix y parte de sus propiedades, no era nada que una bala bendecida no pudiese arreglar. Tras guardar las armas en sus ropas, Issei miraba su reloj.
7 minutos, murmuraba él mirando por la ventana del lugar al casino. A esas alturas probablemente la situación ya debería estar comenzando a parecer extraña para los dueños del lugar. Además no había que descartar la idea de que hubiesen cámaras en la habitación, por lo que la infiltración ahora se convertía en escape. Sacando otro sello mágico, materializaba una maleta de considerable tamaño, donde guardaba al inconsciente demonio y lo arrimaba a su espalda. Vamos a ver, murmuraba Issei mirando por el pasillo a la zona de reunión del piso. Las esclusas deben estar en esta parte si los planos de Gremory estaban bien. Ahora, su objetivo era llegar a la planta baja donde se encontraba el Ferrari perteneciente a Clyde Barrow. Para ese momento, si Rías no estaba en ese lugar, todo se había ido al caño. Habían pasado 5 minutos desde que Issei se había retirado del lugar junto a Riser y Rías continuaba haciendo su papel. Si bien para los concursantes en la mesa no estaba ocurriendo nada del otro mundo, ella mirando de reojo podía notar al sujeto que le había asignado la mesa hablando con la gente de seguridad, al parecer discutiendo sobre la falsa identidad de ella según registros y demás. También reforzaba esto el que la seguridad se moviese sutilmente entre los espectadores del juego. Rías era consciente de que no demorarían en cercarla, por lo que, teniendo que en su papel como croupier revelar el river de esa ronda, tomó la carta posándola sutilmente en su mentón para luego con agraciada tranquilidad arrojar la carta al rostro de uno de los pocos competidores que quedaban. «¿Pero qué carajo?», gruñó el sujeto quitándose la carta del rostro, haciendo que tanto él como los otros jugadores notasen que la seguridad los estaba rodeando. Pero la señal había sido vista por 3 guardaespaldas más, y estos tenían una orden más contundente que simplemente golpear en el rostro a una mujer. Rápidamente desenfundaron sus armas, apuntando a la muchedumbre que hacían de espectadores del concurso. Ta 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 ta. El ruido de los disparos rápidamente se apoderó del lugar, así como los gritos desesperados de quienes estaban siendo tiroteados por la espalda. Aquello alertó a la guardia que iba por la pelirrubia, quienes cambiaron de prioridad puesto que estando ya del otro lado, les era imposible deducir lo que estaba pasando atrás del grupo de espectadores que ya comenzaban a dispersarse entre el terror y los gritos. Los protectores de sus respectivos dueños se acercaban a la mesa a protegerlos y a llevárselos, momento que aprovechaba Rías para moverse entre la multitud iracunda y asustada. No era necesario siquiera correr porque el caos era el protagonista en ese momento, por lo que con paso parsimonioso y jugando un tanto con su cabello, ella pasaba entre los distintos invitados que corrían y gritaban asustados, llorando, manchados con sangre y heridos. Entre menos llamase la atención, mejor. A esas alturas ella sabía que su compañero ya habría eliminado a los obstáculos que se le hubiesen atravesado y ya estaría esperándola en el estacionamiento. Tras 10 minutos sorteando obstáculos, ella llegaba a este donde al parecer, el poco personal que estaba haciendo control de la zona ya había sido eliminado también. El único personaje que seguía con vida, era el que se encontraba recostado contra el Ferrari de brazos cruzados. «Llegas tarde, Gremory. Tendrás que disculparme, me fue un tanto más difícil de lo que pensé sortear a la multitud», contestaba ella con un gesto divertido, uno que inquietaba un poco al castaño al ver cómo parte del elegante traje de ella estaba manchado de sangre. «¿Y bien? ¿Dónde lo tienes?» «En el maletero», contestaba él golpeando el mismo con el codo. «¿Y mi moto?» «Descuida, la estacioné en un lugar seguro», contestaba saltando la puerta del carro tomando el asiento del conductor. Issei estaba a punto de protestar por eso hasta que miró como de la salida del estacionamiento subterráneo comenzaban a destacarse la luz blanca de la lámpara de un helicóptero presumiblemente. «Parece que la cortina de humo no duró mucho», murmuraba él saltando también el asiento haciéndose en los asientos posteriores. «Supongo que ya habrán notado la desaparición de Riser así como la falsa identidad de nosotros». «Bueno, esto también había sido previsto», contestaba Rías invocando de nuevo su rifle de combate, pasándoselo a Issei junto a la maleta que tenía complementos y municiones. «Espero que tengas buena puntería. Calla y solo acelera». A la orden de Issei, sabiendo que lo que vendría no sería nada fácil, Rías se colocaba unos lentes oscuros para terminar de disfrazar su rostro, acelerando de golpe, disparándose hacia la salida del parqueadero donde ya habían 2 carros negros bloqueando su paso, o que pretendían hacerlo ya que la velocidad del carro de ella así como la rampa le permitieron sortear el primer obstáculo saltándolo.
PRRRRRMMMMM. Al aterrizar inmediatamente giraba bruscamente al costado, haciendo que otro carro negro pasase de largo, dándole unos cuantos segundos de ventaja para acelerar y huir, tarea algo complicada aun si el tráfico de la ciudad en horas de la madrugada bajaba un poco a comparación de las horas pico. Sin embargo, la pelirroja mostraba tener pericia en el volante. «Eres toda una caja de sorpresas, ¿no, Gremory?», preguntaba el castaño divertido cargando la munición de Remington, apuntando a los carros que le pisaban los talones, abriendo fuego haciendo estallar a uno de los persecutores, generando un fuerte estruendo y una cortina de humo para quienes los seguían desde atrás. ¡Wow! Control de carretera, señores. Yo no, para nada, contestaba Rías mirando por el retrovisor a su compañero cargando para disparar de nuevo. No pensé que fueses de los que le gustaba hacer estallar cosas. ¡Boom! Otra explosión proveniente de uno de los carros persecutores ambientaba más la escena. Me gustaría decir que no soy partidario de la violencia, pero supongo que viene el gusto por parte de ese rollo del dragón emperador de la destrucción, la dominación y demás tonterías. Aún así, rápidamente salían más carros persecutores de los cuales por las ventanas salían sujetos armados comenzando a abrir fuego. Clic. Rías corría su cara un tanto molesta por el corte en su mejilla por culpa del pedazo del espejo lateral que había sido destruido por el disparo. «Acelera», ordenaba Issei cambiando a munición de rifle, abriendo fuego para confundir a los que estaban disparando desde atrás. «Acelero y te vas de cara al piso», alertaba Rías gritando para poder ser escuchada entre el tiroteo y el arranque y derrape constante del carro. «Solo hazlo». La situación se estaba volviendo algo tensa, no paraban de llegar agentes del casino o lo que fuesen por más que Issei los volase en pedazos, no ayudaba que el estrés también comenzase a dominar a Rías, quien tenía que hacer esfuerzos sobrehumanos para esquivar a los carros que habían en la carretera y sortear parte de los disparos. «Conduce recto, que me haces fallar». «¿Cómo quieres que conduzca recto si nos están disparando estando en un descapotado?». Para alivio de ambos, ya estaban saliendo de la ciudad comenzando a recorrer el desierto. Parte de los carros que los estaban siguiendo aún estaban ahí, pero ya no había ninguna carretera de donde pudiesen salir más. Clic. «Sin municiones», anunciaba Issei girándose para ver a su compañera. «Pasa municiones». «No tengo», gritaba Rías molesta. «¿Cómo que no tienes?», gritaba aterrado el castaño mirando a su compañera cuyo rostro molesto no bajaba. «No tengo tantas a la mano». «Tu culpa por disparar como si tuvieses Parkinson». «La tuya por conducir como una puta cabra». «Puedes dejar de llamarme puta por cualquier cosa». «Ni cagando». Frustrado, Issei arrojaba el rifle al asiento del copiloto pensando en sus posibilidades como siempre le recomendaba a Akame. No podía usar bajo ninguna circunstancia ni su magia de fuego ni su voz Ted Gear. No era difícil imaginar que ellos pudiesen estar grabando la persecución, por lo que hacerlo sería condenarse. Lo único con lo que contaba fuera de todo, eran las pistolas que Rías le había pasado, las que estaban bendecidas con munición sacra. «Carajo», bramaba el castaño desenfundando una de estas, sujetándose con una mano al asiento con fuerza y con la otra apuntando con toda la concentración que pudiese tener. Era imposible que con esa pistola pudiese destruir carros como lo hacía con el rifle, pero si había algo que podía hacer. Respirando hondamente jalaba el gatillo. ¡Paf! Haciendo que la bala diese donde estaba apuntando justamente, en una de las llantas frontales, haciendo que el carro patinase sin control, bloqueando el camino de los dos carros que venían atrás haciendo que se estrellasen y bloquearan el paso. «Ahora. Apaga los faros». Era peligroso hacerlo en medio de la noche en el desierto, pero obedeciendo a la orden de Issei, Rías apagaba los faros del carro perdiéndose en la noche, permitiendo que cualquier rastro que pudiesen tener sus persecutores de ellos se perdiese inmediatamente, dejando nada más que un eco engañoso del acelerar del carro. Tras 30 minutos conduciendo prácticamente a ciegas en línea recta, donde ninguno había dicho nada para evitar hacer más ruido del necesario, finalmente bajaban su marcha, sintiendo con suma satisfacción como ningún otro ruido se escuchaba más que el de la marcha del carro deteniéndose. Cuando finalmente se detuvieron, tras un minuto de silencio, se bajaban de este, para estirar sus pies, para relajarse un poco, para liberar la tensión que les había generado el escape y la adrenalina
rutina de todo lo que recién había ocurrido. Lo hicimos. La primera en hablar fue Rías, quitándose la peluca para liberar un suspiro liberador. Cierto, tenemos a Riser, comenzaba Issei también quitándose su peluca tirándola lejos, huimos de Dios sabrá qué clase de matones, sobrevivimos a una persecución en carretera, no fue un mal día de trabajo. Si el bien trataba de sonar sereno, no recordaba ningún trabajo que le hubiese hecho sudar tan frío en mucho tiempo, de hecho, aún sentía como sus piernas temblaban por el cansancio y los nervios. Por eso mismo, hice y lo hicimos. Gritaba Rías emocionada abrazando al castaño con fuerza, de manera efusiva, casi al borde de las lágrimas, no puedo creerlo. Lo logramos. Normalmente Issei empujaría con fuerza a la sucia puta que lo estaba abrazando, pero también se comenzaba a sentir eufórico, acababa de completar una de las tareas más dementes en la que había estado, una no solo que comprometía su vida, sino también las de sus compañeras si le fallaba a su contratante. Sí. Gritaban ambos exaltados, separando su abrazo para respirar con naturalidad, tras suspirar levemente, Rías sacaba su celular. ¿Qué vas a hacer?, preguntaba el castaño curioso, de momento, no se sentía ganas de ser rudo con la pelirroja, de hecho, no veía la necesidad, podían odiarse a muerte, pero en ese momento de júbilo aquello parecía no ser así, al menos no para ninguno de los dos, más bien parecían dos amigos celebrando un triunfo. Llamar a mi contacto, respondía ella, vamos a fijar un punto de encuentro para entregar a Riser. Buena idea, contestaba Issei trayendo a su mente recuerdos con Akame sobre algo muy importante, aún no es momento de celebrar, una misión no acaba hasta que nos entrega el informe. Disculpa. Es un dicho que tenemos en Night Raid, incluso si la misión parece haber terminado, no lo hace hasta que no estamos de vuelta en casa con el pago. Ya veo, contestaba Rías pensativa, me parece bastante cierto. El punto de encuentro estaba a 3 horas en carro desde donde ambos habían aparcado, un lugar lo suficientemente lejos como para que el ajetreo que debería ser Las Vegas en ese momento no les afectase, por lo que habiendo llegado ya a esta parte, ambos se limitaron a descansar tranquilamente, siendo que estaban durmiendo en el convertible, Rías recostada sobre el pecho de Issei, a diferencia del día anterior, él la dejaba ser, en parte porque había poco espacio como para pensar en sacarla, pero, quizás porque al menos por ese día, la perra bastarda que era ella era una de las varias facetas que él le había conocido en esos 6 días completos y ese séptimo que acababa de empezar. No tardó mucho tiempo en que el ruido de una serie de carros llamase la atención de la pelirroja, quien abría sutilmente los ojos. Están llegando Issei, murmuraba ella pensando que su compañero estaba profundamente dormido. Sí, lo noté, contestaba este haciendo que ella notase que estaba despierto, usted dirá qué tengo que hacer en este momento, jefa. Tras unos minutos, ella se quedaba en silencio, pensativa, sin retirar la mano que descansaba en el pecho de su compañero, tampoco su cabeza, la cual descansaba cerca del hombro. Si no te molesta, acompáñame, respondía finalmente con un tono algo cansado, eres mi guardaespaldas si mal no recuerdo. Si seré su guardaespaldas durante 7 días, agregaba el castaño también con un deje cansado, pero tranquilo, no le molestaba de momento la situación, tal vez el cansancio era demasiado y aquello contribuía a eso, si no te desquitaras con Shirone y Leone como la vil perra que eres. Rías dejaba escapar una risa antes de levantarse y plantar un beso en la mejilla del castaño, retirándose de él. Es cierto, tus amigas están a mi merced, así que levántate, Yodo Issei. Rápidamente se escucharon el frenar de 3 carros negros de los cuales se bajaban sujetos vestidos de traje, modestamente arreglados, con facciones faciales rígidas, fuertes, pero sin embargo se mostraban con una sonrisa amable. Estos no demoraron en dirigirse hacia los 2 chicos que estaban de pie, no demoraron en reconocer a la pelirroja. Buongiorno Ms. Gremori, saludaba el representante del grupo. Buenos días caballeros, saludaba ella de brazos cruzados acentuando su busto con una sonrisa grácil y con clase, es un placer encontrarlos de nuevo. Ja 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 ja, reía el italiano con cierta diversión mirando al castaño con cierto interés, ¿es miembro de tu clan? Por ahora no, contestaba ella divertida, pero en este momento es mi hombre de confianza Cornelio.
Ya veo debes ser hábil para tener el voto de confianza de esta señorita mi buen amigo, continuaba el mafioso refiriéndose a Issei, incluso tener a tu disposición la vacante de Devas, dan ganas de charlar de negocios contigo. Lo siento caballero, pero ya estoy en mis propios negocios, respondía Issei divertido, al parecer las noticias sobre su reciente identidad no eran tan conocidas después de todo, de momento estoy al servicio de la señorita Gremory. ¿En serio? Una verdadera lástima, contestaba el mafioso sacando un pañuelo limpiándose las manos con este, en fin, ¿qué le parece señorita Gremory si me muestra el producto que pactamos? Claro no le veo problema, contestaba ella sonriente con confianza, pero primero quisiera ver lo que les pedí a cambio del producto. Una sonrisa lánguida se apoderaba del mafioso. Vamos, ¿es necesaria tanta formalidad? Este es un favor entre amigos, decía este riendo tontamente. Lo sé, pero me considero amiga de las formalidades ya sabes. En respuesta el sujeto simplemente se limitaba a secarse el sudor aún sin abandonar su sonrisa, dirigiéndose a sus compañeros asintiendo, señal que ellos entendieron para pasarle a la pelirroja una caja de madera con finos ornamentos. Tanto Issei como Rías sonreían por lo bajo, abriendo la caja para ver en esta 12 frascos de lágrimas de Fonix almacenados en casillas cubiertas por terciopelo rojo. Vaya, te había pedido 10 nada más, señalaba la pelirroja un tanto intrigada. Como he dicho, esto es un favor entre amigos MS Gremory, digamos que es una bonanza de buena fe. ¡Qué considerados!, contestaba Rías satisfecha, caminando a la parte posterior del convertible, entonces permítame entregarles este pequeño presente en respuesta al de ustedes. Golpeando el capo con el codo, este se abría, revelando en el interior a un semi-inconsciente Riser Fonix, quien si bien tenía los ojos abiertos, estos parecían idos y perdidos, además de que estando atado de brazos y piernas y con una mordaza en la boca daba la visión más lamentable que éste hubiese podido tener en su vida, él solo podía mirar de soslayo como si estuviese en un sueño a 3 sujetos que lo veían desde arriba como si fuese Pulp Fiction, una era su prometida, Rías, otro un mocoso castaño que le recordaba levemente a Clyde Barrow y un tercero que era un metrosexual de cara rígida. Oh vaya, pero sí es Riser Fonix, exclamaba el italiano divertido, sabía que me entregarías a un miembro de su familia, pero no pensé que al mismísimo hijo rebelde. ¿Hay algún problema con eso Cornelio? Para nada, estoy más que complacido, sin decir mucho más, el mafioso tomaba ambas manos de Rías y le daba palmaditas sobre estas, mirando a la pelirroja con gratitud, estoy muy agradecido, esto sin duda será de gran utilidad para nuestra producción y una costura más en el tejido de nuestra alianza. Sin duda, estoy agradecida por sus palabras. Bueno querida, siendo que se trata de tu prometido algunas palabras que quieras dedicarle. Riser observaba en silencio, como en una pesadilla, como Rías duraba un rato pensativo, hasta que finalmente se acercaba al sonriente, pero con una mirada llena de malicia, ojos afilados lo veían penetrantemente mientras ella se acercaba acariciando su cabello rubio. Lo siento Riser, pero nuestro compromiso queda cancelado. Sin decir más, ella se separaba, dándole la señal a Issei para que éste cerrase el capo, oscureciendo el mundo de Riser Fonix para siempre. El malestar de dormir fuera del uso horario común podía llegar a ser considerable, no se trataba solo de que el cuerpo no respondiese adecuadamente durante unos minutos, sino que él mismo no se organizaría internamente sobre su posición frente al hambre durante varias horas después. Por eso mismo mientras Issei se levantaba desganado de la cama donde se encontraba observaba el lugar tratando de recordar cómo había llegado a este, el cielo se veía pintado de un color morado debido al ocaso moribundo, dando señal de que estaba amaneciendo en un caso normal, en este estaba oscureciendo, la habitación que lo recibía no era un hotel ostentoso, era la misma cabaña donde había ido a parar el primer día que llegaron al continente americano, por lo que levantándose se dirigió a una pequeña bolsa de papel que había en la mesa con enseres, tomándolos comenzando a preparar un improvisado desayuno, no contaba con una estufa, pero no era realmente necesaria teniendo en cuenta su magia elemental.
La otra persona que estaba despertando era Rías, esta vez, de su propia cama, siendo atraída inmediatamente por el aroma de un modesto desayuno a deshoras. Evidentemente no era más que unos sándwiches y huevo frito con jugo de naranja de envase de cartón, pero al igual que con Issei, eso parecía bastar para que su ser protestase con fuerza. Buenos días, saludaba ella estirándose dirigiéndose a la mesa donde el castaño servía la improvisada comida en 2 platos desechables. Tardes, son cerca de las 7 p.m., contestaba él comenzando a caer sin prestar mayor atención a su contratante. Durante un rato simplemente se limitaron a comer, ya habría tiempo para charlar más adelante. Cuando terminaron de cenar, Rías simplemente se quedó mirando a la ventana de aquel tranquilo lugar mientras que Issei se arreglaba su traje. ¿Qué vamos a hacer ahora, Gremory?, preguntaba el castaño intrigado. Pasado mañana se reanuda el torneo, hora de volver a casa. Durante un rato Rías estuvo en silencio, eso no le molestaba al verla con un deje meditabundo, alzando sus hombros se limitaba a continuar arreglándose para cualquier cosa que pudiese pasar, guardando también ambos revólveres en su chaqueta. Quizás ella también estaba contemplando que ya era hora de volver a su hogar. Por esta noche no, finalmente respondía la pelirroja pasando de su gesto pensativo a una sonrisa. Lo siento, Issei, pero tengo ganas de divertirme un rato y tú me acompañarás. ¿No te estás aprovechando demasiado de mí?, preguntaba Issei un tanto molesto. Al parecer esa travesía aún no había terminado. Te pagué las 10 lágrimas de Phoenix y te di 2 de más, eso cubre el extra, respondía la pelirroja con una sonrisa prepotente y triunfal, también comenzando a arreglarse la ropa, combinando entre su uniforme de escuela, el traje que usó para ir a la Alhambra y el pantalón negro ajustado que tenía que usar para su trabajo como croupier. No puedes negarte, Issei, y lo sabes. Con un carajo, bufaba fastidiado el castaño. ¿Qué quieres hacer entonces? Un fuerte escalofrío recorrió su columna al ver la sonrisa divertida y malévola de su contratante. Sí. Era el grito jubiloso de Rías alzando su cabeza tanto como podía para sentir el aire golpear contra su rostro y disparar su cabello hacia atrás. Frente a ella o debajo también podía decirse, Issei con un gesto de molestia que pocas veces podía observársele, aceleraba todo lo que podía sorteando carros y otros obstáculos que pudiesen haber en la pieza urbana de la ciudad donde se encontraban en ese momento. Evidentemente estaban siendo perseguidos por las patrullas de policías locales, 4 de estas y un helicóptero que no les perdía la pista. ¿Pero esto qué significa?, gritaba iracundo Issei sin poder mirar hacia atrás puesto que un error y a ambos les costaría la vida. Estás mal de la cabeza, Gremory. ¿Quién, yo? Para nada. Vitoreaba ella agachándose un poco para tomar de un compartimiento lateral de la moto el objeto que había iniciado esa persecución, una botella de licor. Tras recoger la Night Road del escondite donde la tenía Rías, lo primero que ella había pedido era pasar por un mercado de snacks del pueblo donde estaban, alejados varios kilómetros de Las Vegas en dirección a Los Ángeles. No era demasiado grande, era básicamente una zona de transición entre ambas ciudades, un lugar donde los viajeros pudiesen parar a descansar y pasar un buen rato. TLLLNNNN. Voy a buscar algo, si gustas mira que tomas para llevar. Al decir eso, Rías se separaba por pasillos distintos a los de Issei, mientras que este levantando los hombros indiferentes se limitaba a seguir la sugerencia de su jefe de turno, mirando con cierto interés los anaqueles con snacks en bolsas y pastelillos empaquetados. Algo era algo y sabía que esa noche iría para largo, por lo que llevar algo para picar mientras hacía de niñero de Rías Gremory pudiese ser algo bueno. Tampoco pudo evitar mirar las revistas, donde la portada era una foto del enfrentamiento de él contra Seryu Yodo Issei, el nombre del líder de Night Raid y el actual Sekiryu Yunutei. Las noticias vuelan, murmuraba él para sí destapando uno de los paquetes, comenzando a comerlo mientras hojeaba lo que decía la revista. Como iba de nuevo disfrazado y con un pendiente para disfrazar su aire, no se sentía preocupado por andar por ahí, a sabiendas de que muchos tenderos usan la frase "este lugar no es una biblioteca". El dragón rojo dejaba la misma en el sitio, dirigiéndose a pagar sus postres y saliendo de la tienda, haciéndole un gesto a su compañera para que entendiese que la esperaba afuera. Pasaban los minutos y Rías no salía del local, haciendo que él se recostase sobre el volante de su moto comiéndose un dulce relleno. TLLLNNNN.
Finalmente el ruido de la puerta abriéndose, sin embargo, lo que estaba viendo le estaba confundiendo, no era normal ver a su contratante corriendo hacia él casi al borde de la risa por los nervios. Acelera. Ordenó ella saltando a la parte posterior de la silla, acelera. TLLNNN. Rápidamente del lugar salía el que estaba atendiendo, iracundo, armado con una escopeta. «Tu puta ladrona», gritaba el regordete y sucio sujeto comenzando a abrir fuego, haciendo que inmediatamente Issei acelerase a toda marcha en medio de disparos ensordecedores para terror de ambos o más bien del castaño. Rápidamente la primera patrulla policíaca comenzó a perseguirlos y al sortearla a poco más de 120 km por hora pues vinieron las demás. «Pero tú dirás, ¿será que si devuelvo esto nos dejarán de perseguir?», preguntaba Rías divertida y curiosa sobre eso. «¿A quién le importa si devuelves eso o no?», gritaba Issei iracundo. «En primer lugar, ¿por qué carajo estabas robando si tienes todo el dinero del mundo?». «No lo sé», contestaba Rías gritando deshaciendo la tapa con parte de su poder. «En su momento pensé que sería divertido. Ingiriendo un poco de la bebida sin pensárselo mucho. Tú. Grandísima. Hija de puta». Durante un poco menos de una hora simplemente estuvieron huyendo de la ley hasta que habían superado poco más de los 50 kilómetros del perímetro urbano de aquel pueblo. Al ya dejar de ser perseguidos y bajar la velocidad, la charla volvía a retomarse. «Preguntaré una vez más, ¿qué tienes en la cabeza, Rías Gremory?». «Vamos, no estuvo tan mal», contestaba ella tirando la botella vacía apenas sin interés, «solo fue la emoción del momento, vamos». ¿Acaso no es emocionante huir de la policía? No lo es que te atrapen y estás jodido. Pero mientras no te atrapen la adrenalina es simplemente increíble. Sentada de nuevo ella se aferraba a la cintura del castaño, suspirando relajada, un estilo de vida donde no tienes que preocuparte más que por ti mismo parece de ensueño. «En parte es así», contestaba él ya parando completamente poniendo el seguro de la moto para poder sentarse adecuadamente. «Sin embargo esto no quiere decir que tengamos que ir por ahí haciendo el idiota. Soy líder de Night Ride, también tengo una imagen que cuidar. ¿Por qué crees que somos tan cuidadosos a la hora de tomar una misión?». «Sí, pero tu imagen no es la imagen que representa a una casta del inframundo ni la que deben idólatras 4 millones de personas». Sacando del maletero lateral otra botella de licor, Rías desintegraba la tapa, esta vez ofreciéndole a Issei, quien con cierto fastidio aceptaba tomando un profundo trago torciendo su rostro levemente por el sabor. «Por cierto, como demonio tengo resistencia al alcohol superior al de los humanos, pero ¿cómo le haces tú para poder tomar tanto sin embriagarte?». Como respuesta, el castaño sacaba de sus bolsillos un frasco con pastillas que no estaba marcado con ninguna etiqueta. Como hay veces que tenemos que hacer misiones de infiltración en fiestas y demás, nos proveemos de estas bellezas que hacen que los ácidos estomacales quemen más rápido el alcohol. No nos embriagamos, pero en compensación tenemos que ir al baño cada 2 por 3. Vaya curioso, por un rato, ambos se quedaron ahí, simplemente bebiendo un rato parados en mitad de la carretera sentados sobre la moto, aprovechando la paz que daba la recién llegada noche. Por otro lado, no pensé que la digna y refinada mandataria de una ciudad tuviese ínfulas de ladrona y alcohólica, agregaba el castaño con malicia al verla en el curioso aspecto de su contratante. Está más que enfadarse, simplemente miraba con aburrimiento la botella en su mano antes de pasársela a su compañero. «Detesto el alcohol», comenzaba ella recostándose un poco mirando al costado, «es amargo, huele horrible y por más variaciones y cócteles que se pueda hacer con él, no deja de ser ese desagradable líquido que puede sacar lo más bajo del más pulcro y noble de los hombres, pero, esta es la única vez que puedo decidir qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer, inclusive si se trata de tomar esta cosa en medio de una carretera con alguien que no desaprovechara la primera oportunidad para dispararme por la espalda». Otra pausa se apoderaba del momento, la última de las 2 botellas finalmente se vaciaba por completo y el ruido de esta estrellándose y rompiéndose en pedazos contra el piso hacía eco en la noche. «Issei. ¿Sí? Si pudieses tener la oportunidad de empezar todo desde el principio y poder escoger qué clase de vida llevarías, ¿dejarías tu vida actual?». Otro silencio nocturno dominó el ambiente, solo se escuchaba el sonido de la botella siendo entregada una y otra vez. «¿Lo harías tú, Gremory?».
Con que me llames Gremory en vez de Rías le quita cierto sentido a la pregunta, ¿no crees? Bueno, ¿lo harías tú, Rías? Balbuceaba el castaño esa última parte con cierta burla. Esta vez, Issei era quien le ofrecía a su contratante uno de sus snacks, cosa que ella aceptaba gustosa. No sabría qué responder a esa pregunta, por eso te la hacía a ti. No esperes que alguien te responda algo así de buenas a primeras, es horriblemente complicado. A todas estas, ¿a qué viene esta conversación? ¿Buscas ponerme a trabajar también de psicólogo? A la pregunta Rías simplemente guardaba silencio, mirando con cierta neutralidad a Issei. Creo que me he dejado llevar y por eso me has malentendido. Mira Gremory, tú y yo no somos amigos, estamos de hecho bastante lejos de que siquiera me caigas bien, así que deja de tratar de que sienta empatía contigo, no lo lograrás. Por primera vez durante todo el día el silencio del ambiente no era de tranquilidad, era más bien lo contrario, se sentía algo denso el ambiente tras lo dicho por el castaño. Se podía mirar en la expresión de Rías que si bien no mostraba gran exaltación o resentimiento alguno, mostraba más con su mirada estrechándose y sus labios torciéndose en una sonrisa lánguida. Tienes razón, me he dejado llevar, contestaba ella tras un rato. Después de todo soy Rías Gremory, la hermana menor del gran señor de la guerra Sir Sech Lucifer, dirigente de una ciudad potencial de guerra, líder de su propio clan de demonios y presidenta del club de ocultismo de la escuela, la mujer que tiene que ser perfecta en todo sentido. Aunque eso no tenga algún sentido para sí misma, no puede haber nada mal en eso para mi verdad. Digo, tengo amigos y enemigos por defecto, ¿para qué molestarme en pensar que nada de lo que tengo es realmente mío y que no vale la pena tratar de buscar algo por mi cuenta? Porque en efecto, como tú crees, es una total mentira. Issei abría sus ojos asombrado ante tales declaraciones. Gremory. Olvídalo, tienes razón, ordenaba ella reincorporándose adecuadamente en el asiento. Acomódate, la noche no ha terminado, quiero ir a mi primera fiesta. Un tanto cohibido por aquel cambio de personalidad de su contratante, el castaño se limitaba a hacer caso, a reincorporarse en su asiento y arrancar según las indicaciones de ella. Era extraño, pero por alguna razón esta vez sí se había sentido mal consigo mismo el ser tan cortante con ella. Unas horas de viaje más tarde fueron suficientes para que ellos terminasen de llegar a Los Ángeles, California. El ambiente costero del mismo hacía de las calles comerciales y edificios ostentosos algo mucho más cómodo que en Las Vegas, estando en medio del desierto. También como capital del cine, las atracciones estaban más basadas a vender esta perspectiva del lugar para sus habitantes y sin embargo, el lugar era también reconocido por una cosa más. Por lo masivas que podían llegar a ser sus fiestas privadas. El que fuese una fiesta privada muchas veces podía representar un obstáculo para personas curiosas de afuera que quisieran entrar. Sin embargo, en este caso se trataba una mujer de considerable atractivo físico y un tipo de considerable poder económico a ojos de los anfitriones. Bienvenidos chicos. Saludaba el anfitrión de aquella fiesta digna de una película sobre la vida universitaria, o eso parecía al principio. Lo que se estaba llevando en esa casa playera era mucho más pesado que una fiesta de adolescentes. La forma en la que vestían ciertas invitadas indicaba eso claramente: maquillaje pesado, trajes minúsculos estampados en cuero y la presencia de animales exóticos como entretenimiento daba la pauta para que Issei creyese que era mejor estar atento. Gremory, tengamos cuidado. Su advertencia llegó a oídos sordos puesto que su compañera no lo miraba siquiera. Lo único que quería ella era despegarse totalmente de él, inclusive si eso significaba ahondarse un poco en ese ambiente de mala muerte. Más adentro el ambiente terminaba de hacerse más denso en medio de una fuerte y estridente música dubstep que resonaba por todo el lugar, inclusive estando parte de ese salón dando con un balcón que entregaba a la playa. Varias mujeres enmarcaban al DJ con sus bailes en postes, poniendo así al mismo en el centro de la escena. Rías no demoró en fundirse en el ambiente, comenzar a socializar con los otros tipos que estaban en el lugar, quienes no le hicieron ascos a la hora de entablar conversación con ella. Issei, si bien solía disfrutar de ambientes de fiesta de ese estilo, sabiendo que tenía que evitar que algo le pasase a ella a toda costa, se limitó a guardar su distancia, vigilándola nada más con un vaso de licor en su mano. Una chica de las mencionada antes se acercaba a él, con una bandeja llena de pastillas y demás. ¿Tomas uno, querido? No le hago a estas drogas, gracias. ¿Eres de cosas más fuertes?
Sigue repartiendo, ya veré yo con qué me divierto. Ante la negativa la chica pasaba derecho, dejando a Issei recostado contra la pared. No le apetecía ponerte a buscar pareja de baile ni nada que se le pareciese. De alguna manera, lo ocurrido en la carretera tenía su ánimo por lo bajo. Quizás estoy siendo demasiado duro con ella, susurró para sí mismo dándole un trago a su bebida. Era cierto que ella era una vil perra manipuladora, pero si lo pensaba en detalle, directamente no le había hecho nada malo más allá de mentirle para que asistiese a su torneo. El asesinato de Buyat se lo acreditaba a Seryu, quien había sido la autora intelectual de la operación que había dado de baja a este. Ahora que lo pensaba, gran parte del odio que le tenía era por su apellido, Gremory. Su hermano mayor, Sir Sech Gremory, el actual Lucifer, era la persona que lo había despojado de su familia y su hogar. Ella solo había quedado como la muñeca política que sostuviese lo que él había vendido como mentira esa noche. La mujer que tiene que ser perfecta en todo sentido, aunque eso no tenga algún sentido para sí misma. No puede haber nada mal en eso para mi verdad. Digo, tengo amigos y enemigos por defecto, ¿para qué molestarme en pensar que nada de lo que tengo es realmente mío y que no vale la pena tratar de buscar algo por mi cuenta? Porque en efecto, como tú crees, es una total mentira. Quizás ella y él en algunos aspectos eran bastante parecidos, por eso le estaba molestando cómo terminó todo esa tarde, siendo que durante el resto del tiempo que habían estado en América habían estado relativamente bien. Disculpa. Otra de las mujeres que entregaban droga por el lugar se acercaba a él. ¿Sí? Tu amiga te ha pagado un show especial para que te distensiones, anunciaba ella tomándolo de la mano guiándolo por la sala. Acompáñame. Un tanto extrañado por eso el castaño se dejaba llevar, ahora que tenía la Gremory en su cabeza. Por ahora ese extraño sentimiento de culpa no lo dejaba de asaltar, por lo que solo seguía a la tipa de la fiesta por cierto deje de inercia. Esta lo metió a una habitación donde inmediatamente él supo lo que le iba a esperar. En parte le agradaba y desagradaba, era extraño. Sentados en otras mesas exclusivas se podían ver lo que parecían ser jóvenes de prominente poder económico con mujeres en cada pierna, siendo manoseadas a su gusto, mientras que una tercera se dedicaba a hacerles un baile erótico. Habían ciertas variaciones dependiendo del lugar, unos se dedicaban a hacer eso simplemente y otros se dedicaban a poner cierta sustancia blanca en la espalda de una de sus chicas para luego aspirarla con un tubo hecho con un billete de $100. Pasando derecho de todos ellos, Issei se sentaba en el sofá de turno, siendo atendido con esmero por las chicas del lugar, quienes le pasaban todo tipo de tragos y comidas a él, quien ni corto ni perezoso comenzaba a degustar con una sonrisa enorme en su rostro. Ni cagándome creo que Gremory haya pagado por esto, susurraba Issei para sí mismo, borrando su sonrisa para pasar a una expresión fría. De hecho, no creo que nos hayan separado por nada. En efecto, él estaba aislado de su pareja y no demoró en notar cuando recién llegó como varios tipos veían cierto potencial de mercancía en la inocente tetona de peluca negra. Es obvio que una de las cosas que pensarían en hacer es sacar del juego de esta a su pareja, drogarlo y tirarlo al mar sería una opción lógica. Quizás intentarían drogarla a ella también, entre más rápido la dosificaran mejor, nada como mercancía de primera calidad al natural para sacar una buena pasta. Issei se sorprendió a sí mismo al verse sonriendo con cierta ira ante este panorama. Realmente le molestaba cuando llegaban casos así a Night Raid, casos donde familias lloraban la desaparición de sus hijas para que cuando ellos las encontraban, o estaban muertas o estaban tan sumidas en las drogas que ya no había nada que hacer por ellas, ni física ni psicológicamente. Agradecía a su buena suerte que la habitación al parecer era insonora precisamente para estos casos. No se sentía mal por utilizar sus armas en ese momento, nadie de esa habitación saldría con vida. Tras terminar ese pequeño trabajo Issei salía de la pequeña pieza haciendo su mejor cara de tonto. No sería mala idea actuar para despistar la atención, al menos hasta que alguien entrase a ese salón VIP y mirase que el lugar entero estaba ensangrentado, por lo que ahora caminando a la deriva por el lugar, su misión consistía en buscar a su querida contratante e irse de ese lugar. Él sabía que Rías Gremory no sería tan ciega de caer en una trampa tendida por humanos, pero prefería no tentar a la suerte. Pudiese que esos mocosos y viejas víboras tuviesen métodos para tratar con demonios de enterarse de su naturaleza.
Tras un rato buscando, encontró a su objetivo. Esta se encontraba en un rincón algo alejado de la casa, siendo cortejada por un tipo con pinta de ser un productor de cine o busca talentos de mala muerte, quien le ofrecía un toque de un cigarro de cierto diseño que daba a entender que no era precisamente de tabaco. Rías con toda cortesía lo rechazaba, un tanto frustrado por eso. Él pedía a una de las chicas que estaba ofreciendo servicio que le trajese un trago especial, cosa que ella sentía, y daba una vuelta por la sala, disolviendo un sobre de polvo blanco en un vaso con ron, detalle que no fue ajeno para Issei, quien finalmente intervenía en la escena. «Oye dandipollas», saludaba el castaño interrumpiendo entre el tipejo y Rías. «¿Tú quién se supone que eres, idiota?», preguntaba el sujeto mirando con cierta atención el vaso que Issei traía en su mano, uno que supuestamente debería haber traído la mesera. «¿Issei?». Para sorpresa de ella tanto como del otro tipo, el castaño estrellaba el vaso con licor en la cara del tipejo, haciéndolo caer hacia atrás por los cortes en la cara. «Acércate una vez más a esta chica con esas intenciones y te garantizo que será lo último que intentarás en tu vida». Rías estaba un tanto atónita ante eso. Aún así, sabiendo que su rostro la delataba, ella no demoró en esbozar un gesto molesto. «¿Qué crees que haces, Issei? Este tipo pretendía drogarte y Dios sabe qué más hacerte. Hasta donde recuerdo mi papel es el de un guardaespaldas, ¿no? ¿Crees que las drogas de los humanos me afectarían? Probablemente no, pero recordemos que Riser también era un demonio y un Fonix y lo dejé en un estado deplorable. No te sorprenda que estos tipos pudiesen tener algo así a la mano». Tras el regaño, Issei se acercaba un tanto más a ella, mirándola con cierta condescendencia. «Por esta noche vamos a descansar, has sido bastante agitada». El rostro de Rías se torcía cada vez más en una mueca de enojo. «Yo decido qué es lo que vamos a hacer, Issei», contestaba ella cortante. «Total, solo soy una vil perra manipuladora, no creo que te molestes si algo me pasase a no. Tus amigas. Cierto que si algo me pasa a ellas las matarán, no te preocupes, en un rato arreglo eso para que ya no tenga que pasar eso». «Eso sería genial», contestaba el castaño sin quitar su gesto serio, «pero tampoco me agrada la idea de que termines de esa manera». Rías bufaba burlonamente. «¿Qué? ¿Acaso te preocupa lo que me pase? Si mal no recuerdo somos enemigos». «Lo somos, pero por esta noche somos guardaespaldas y contratante». «Ja». Reía despectivamente la pelirroja, «todo un profesional, no se puede esperar menos del líder de la Gran Night Ride». Tras desahogarse levemente, se recostaba de nuevo contra la pared mirando al costado. «Todo un profesional». La reacción de Rías hacía que el castaño simplemente sonriese lánguidamente. No podía dejar de compararla con una niña haciendo una rabieta, pero ese era el punto, era una niña molesta, por eso mismo lo que iba a hacer no se sentiría tan mal. Rías no estaba preparada para algo así. En un momento su enojo se convirtió en asombro y una maraña de dudas dominó, hizo de su mente un desastre. Nunca esperó que Yodo Issei, el sujeto que tanto la detestaba, se hubiese hecho atrás de ella para luego abrazarla rodeándola por la cintura, recostando su mentón en el hombro de ella. «Puede que lo sea y que también lo seas, Gremory», hablaba al oído de la pelirroja, «pero ¿qué te parece si por esta noche dejamos todo eso de lado y somos simplemente Issei y Rías?» Simplemente Rías. Era la primera vez que alguien le decía eso a Rías Gremory, por eso mismo no sabía cómo reaccionar. Aún así, en ese momento, su fachada como líder de clan y mujer perfecta se derrumbó inmediatamente. «Me gusta ese plan», murmuraba esta para sí misma para luego mirar a su compañero y posar su mano en la mejilla de este. «Si es así, entonces ¿qué opinas de solo Rías?». El castaño pensaba durante en detalle aquello que estaba haciendo exactamente. Estaba abrazando a la hermana menor del hombre que dirigió la más grande masacre que él había presenciado. Sin embargo, esto era distinto. Si bien públicamente ella tenía que mantener una imagen, durante esos 3 días de misiones había compartido opiniones con ella, habían dormido juntos, habían secuestrado juntos y mucho más, y en todo ella se había abierto a él. Como pensó la noche de la Alhambra, de no ser Rías Gremory hubiese sido agradable tener algo con ella. «Creo que me agrada», contestaba Issei a secas. «Par de mocosos hijos de puta», gritaba el productor de cine molesto, tapándose la cara con una mano preparado para abalanzarse sobre ambos chicos. ¡Paf! Un disparo en seco lo dejaba tendido en el piso, de mano de la pelirroja.
Creo que sí será una buena idea irnos de esta fiesta, murmuraba Issei divertido viendo lo recién ocurrido. Recientemente acabo de matar a no menos de 20 idiotas. Entiendo, contestaba la pelirroja ya con un estado de ánimo alegre, ya este es el cuarto o quinto tipo que intenta drogarme, por lo que bueno, ya hice algo para desquitarme. No hay tiempo para charlar, vámonos. Sin mayor reparo en tiempo, pasando corriendo de toda la gente, inclusive los molestos anfitriones de la fiesta, el olor a humo de marihuana se perdía del ambiente gracias a la brisa nocturna, ya cuando ambos estaban subidos en la moto a varios cientos de metros del lugar de la fiesta, mientras aceleraban y se sentía el agarre de Rías sobre su cintura, de alguna manera en ese momento no se sentía molesto. Entonces Rías, ¿ya te divertiste lo suficiente esta noche? Casi, contestaba ella con una sonrisa divertida. ¿Casi? Preguntaba molesto el castaño. Detén un momento la moto, a la orden, y se frenaba, expectante de lo que iba a hacer su compañera. Esta en respuesta sacaba de su chaqueta un sello mágico en el cual imbuyó su poder de la destrucción. ¡Boom! Un fuerte estruendo se sintió por el lugar de la mano de una poderosa explosión que venía de donde ambos habían estado hacía no menos de 3 minutos. ¡Wow! ¡Pero qué mierda!, exclamaba el castaño llevándose sus manos a su cabeza impresionado. Eso les enseñará a no tratar de drogarme nuevamente. Contestaba triunfante Rías ante la masacre que acababa de cometer. Vamos, se lo merecían, no había una sola persona sana en ese lugar. Bueno, sí, es cierto, contestaba Issei un tanto pensativo. Ahora que lo pensaba, él tampoco tuvo mucho reparo en matar a la gente de ese lugar, no le podía discutir eso a su compañera. Entonces, ¿algo más? Por el momento no, ya cumplimos con lo importante ayer y ya me divertí demasiado. Suspirando un tanto meditabunda, Rías miraba al castaño divertida. Vamos a casa. Y ya de nuevo en la carretera, el silencio de la noche los acompañaba. Con el Code Belleroponte solo sería cuestión de unas cuantas horas en llegar a Japón. Eso le daría el tiempo suficiente a Issei para recuperarse para el combate de mañana. Issei. ¿Sí? ¿Mañana volveremos a hacer Rías Gremory y Yodo Issei no? Preguntaba esta un tanto melancólica. Una sonrisa lánguida se posaba en el gesto del castaño. Sí, mañana volveré a mi vida como líder de una facción del ejército revolucionario. Tú volverás a tu papel como regente de Kuo y líder de clan. De cierta manera la voz de Issei también sonaba algo apagada. Entonces seremos enemigos nuevamente. Sí. No es justo. Issei bufaba un suspiro irónico. Nunca lo es. Cierto. Esa fue la forma de cerrar la noche. No podían decir mucho más, tampoco podían seguir en esa Arcadia que se había convertido ese viaje. Ambos tenían fuertes responsabilidades en sus hombros, y el solo hecho de haber escapado a Estados Unidos era algo sumamente peligroso e irresponsable. Rías no podía protestar por nada. De hecho, tenía que agradecer que la noche hubiese terminado también de esa manera para todo lo que había ocurrido. La noche le tenía deparado una sorpresa. Por un momento la moto bajó su velocidad sin que Rías diese su consentimiento, mucho menos para que el castaño tan pronto ésta se detuviese se girase para plantarle un beso en los labios dejándola estática, sin poder reaccionar de ninguna manera. Nada serio, solo fue algo repentino, pero no por ende efímero, un beso que correspondió Rías antes de que volviesen a arrancar. No diremos nada sobre esto, ordenaba el castaño con una sonrisa triunfal. En respuesta Rías sonreía seductora y amenazadoramente. Arrogantes palabras para acabar de tomar mi primer beso de manera tan arbitraria. No te vi protestar, refutaba el castaño. Además disque primer beso, no me vengas con esos chistes. No pudieron hablar mucho más, los saltos espaciales hacían que esto fuese imposible. Oficialmente, su misión en ese lado del mundo había terminado. Final capítulo 9.